Nice to see you again here at the finale of the Simple Past. Gracias por venir a este último capítulo de Simple Past y por fin ya se acabó esto. Ya vimos cómo conjugar verbos en pasado utilizando en positive, negative, and yes, no questions. Siendo lo más difícil del Simple Past la pronunciación y los verbos irregulares. Y hablando, speaking of irregular verbs, hablando de verbos irregulares, tenemos nuestro verbo irregular que tiene dos conjugaciones en Simple Past. Lo había mencionado anteriormente y ese es nuestro verbo to be. That's right, the verb to be. And finally, the verb to be has two forms in Simple Past. El verbo to be tiene dos formas, siendo was o were. Pero ¿cuándo se utiliza y con quién se utiliza? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Was se va a utilizar para I, she, he, and it. Y were se va a utilizar para you, they, and we. Así que la conjugación sería I was, you were, she was, he was, it was, they were, we were. That's right. Muchas de las veces uno piensa que el was es porque es nada más para she, he, and it. Lo relacionan mucho con el simple present, a la S al final. Pero la verdad es que aquí no es así, porque también para I aplica el was. Y tampoco el were es porque sea plural, porque you de uno solo es you were. Así que la única forma en que se lo pueden aprender es de esta manera, repitiéndolo una y otra vez, práctica y práctica. So, how do we make the negative form? Remember, the verb to be doesn't need the verb do. Recuerden que hay tres verbos que no ocupan esa ayuda extra para hacer la negación. Era el verbo be, can y may. Ahí decíamos I am not, you are not, she is not. Si hablamos de can era I cannot, you cannot, she cannot. Y para may era I may not, you may not, she may not. Así que para el pasado siguen siendo las mismas reglas. No ocupamos de do para hacerlo en negativo. Solamente juntamos el not. Así de sencillo. Así que diríamos I was not, you were not, she was not, they were not, we were not. And we also have the contraction form. We say I wasn't, I wasn't, you weren't, she wasn't, they weren't, we weren't. Esa sería la forma contraída del was not o were not. Good. Y ahora, ¿cómo se hacen las preguntas con yes, no questions, utilizando el verbo to be en pasado? Así es, si ya teníamos el negativo, ¿qué teníamos que hacer? Agarrábamos el verbo y lo poníamos adelante. Y de esa manera ya tendríamos nuestro yes, no question. La negación era I was not, you were not. Agarramos was and were, lo ponemos adelante, and ¡tarán! We have our yes, no question. Was I? Were you? Was she? Were they? Were we? Recuerden, lo que está en los puntos va ahí, vamos a meter algo, vamos a escribir algo. ¿Y qué vamos a escribir? Recuerden que el verbo to be nos sirve para tres cosas. Nos sirve para describir alto, grande, pequeño, para decir alguna preposición de lugar, enfrente de, a un lado de, en, y por último, professions, profesiones. Así que ahí en esos tres puntitos vamos a poner alguna de esas tres cosas. Por ejemplo, ¿fuiste tú maestro? Were you a teacher? ¿El hotel estaba a un lado del Oxxo? Was the hotel next to the Oxxo? Etc., etc. Good. Now, remember, we have some verbs. We have food and beverages verbs. First of all, we have the kitchen and the restaurant verbs. We have here two verbs that are irregular verbs, spread and cut,
And we also have other irregular verbs for restaurant. Give is gave, bring is brought, drink is drunk, and pay is paid. The rest are regulars, and we only need to add ed at the end. Entonces, recuerden que tenemos que practicar los verbos en pasado de alimentos y bebidas. La mayoría de ellos son regulares, así que nada más agregamos la ed al final y recuerden utilizar las 3 reglas para aplicar la ed. Y uno que otro, los que están de color azul, son los irregulares que pudieron haber visto en Tiny Cars. Mi recomendación aquí, como siempre, es practíquenlo. El Simple Past lo van a utilizar en sus áreas de trabajo para hablar acerca de cosas que sucedieron, explicar situaciones en el pasado. También muchos de estos lo van a ver en métodos de cocina, en donde al final de cuentas tiene una ed al final, porque es el método que se hizo para poder realizar cierto platillo. Y sobre todo para el tema de answering questions and complaints. Responder preguntas y también saber responder a quejas. Entonces, será muy necesario aprender el Simple Past. Hasta aquí, este es nuestro último tema de tiempos. Así que ya tienen 6 tiempos. Simple Past, Present Continuous, Future with Going to, Future with Will, and Simple Past. En este caso son 5 tiempos. Así que ya tienen estos 5 tiempos, no duden en practicarlos, pongan un verbo, agarren, por ejemplo, crack, y pongan simple past, simple present, future with going to, future with will, and the verbs in other tenses. Así que con eso van a tener un verbo en cada uno de los tiempos, hagan frases, oraciones, pregúntense y sobre todo, guíenlo a sus áreas de trabajo para que cuando ustedes quieran practicar inglés, pueden hacerlo de la mejor manera. Well, I will see you soon and take care. Be safe. See ya.